Página 126. El volumen del cilindro. Número 1. El polígono regular A y el círculo tienen aproximadamente el mismo perímetro. Inciso A. Sin hacer cálculos, ¿cuál de las dos figuras piensan que tiene mayor área? Yo contesto que el círculo, ya que si sobrepongo esta figura encima de este círculo, me doy cuenta que es un poco más pequeña, por lo tanto el área del círculo debe abarcar mayor tamaño. Inciso B. Calculen las siguientes medidas. Consideren 3.14 como valor de pi. El perímetro de la figura A. Tenemos que sumar todos los lados. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Cada uno de 2 son 20 centímetros de perímetro. El área de la figura A se calcularía con el perímetro que ya sacamos por el apotema sobre 2, lo cual sería 20 del perímetro por el apotema de 3.1 entre 2 y nos da 31 centímetros cuadrados. Ahora, el perímetro de B, que es el círculo, eso se calcula multiplicando pi, que es este valor 3.14, por el diámetro. Como este es el radio y el diámetro es 2 veces el radio, tenemos que sumar 3.2 más 3.2, esto por los 3.14 y nos da 20.096. ¿Se fijan cómo es cualquier cantidad pequeñísima esta la que sobresale más de esta figura A, como lo mostré al principio, que era un cachito lo que salía nada más? Entonces ahí está la diferencia en mayoría. Ahora, con las áreas también se debe mantener la proporción mayor de este lado, y el área del círculo se va a calcular con la fórmula de pi, el cual es este, por radio al cuadrado. Tomamos el radio de 3.2 por 3.2 y esto lo multiplicamos por pi, 3.14, y ahí tenemos 32.15. Con eso ya es un poquito más la cantidad de área que esta figura que teníamos en la A. Número 2. El cuerpo C es un prisma recto, mientras que D es un cilindro. Ambos cuerpos miden 1 centímetro de altura. La base de C corresponde a la figura A de la actividad anterior, es decir, esta figura es la base, aquí. Y la base de D a la figura B, es decir, que esta base viene siendo esta del círculo. Inciso A. ¿Cuál de los dos cuerpos tiene mayor volumen? ¿C o D? Yo respondo que el D. Si lo pensamos, hemos visto que antes la figura del B, que viene siendo también acá convirtiéndose en D, ha superado a la figura A en perímetro y en área. Por lo tanto, lo más lógico sería pensar que el volumen, ya convertido en una figura grande, en este caso un cilindro, sea mayor que este de acá. Así que vamos a comprobar. El inciso B pregunta cuál sería el volumen de C si su altura fuera 10 centímetros. Tenemos que tomar el área de la base de C, lo cual ya calculamos aquí, y multiplicarlo por la altura, que nos dicen son 10 centímetros. Así que tomamos los 31 del área por los 10 de altura y nos da 310 centímetros cúbicos. Luego el inciso C pregunta cuál sería el volumen de D si su altura fuera 10 centímetros. Hacemos lo mismo con el área de la base de D, la cual es el círculo, que ya tenemos esta área, y la multiplicamos por la altura de 10 también. Serían 32.15 por 10 y tenemos 321.5. Con esto también vemos que esta figura D, que tiene su base en B, ha sido mayor con 321 que esta de C, que tiene 310 y que viene siendo también la A. Vamos a la página siguiente. Página 127. Número 3. Analiza y responde. Consideramos que pi vale 3.14. En la fórmula del volumen del cilindro, volumen es igual a pi por radio al cuadrado. Por la altura intervienen tres medidas que pueden cambiar y un valor constante. El inciso A pregunta cuál es el valor constante, es decir, el valor que siempre es igual, nunca cambia. Ese es el de pi, porque ya sabemos que es de 3.14, o ya deberíamos de tenerlo memorizado. El inciso B dice, además del valor de pi, ¿qué medidas se necesitan para calcular el volumen de un cilindro? La fórmula nos lo dice, aquí está el pi, también se ocupa el radio al cuadrado y la otra es la altura, así que respondemos el radio y la altura. Inciso C, un envase cilíndrico mide 8 centímetros de diámetro en la base
y 12 centímetros de altura. Nos pregunta cuál es el volumen. Aquí podemos usar esta fórmula directamente. El volumen se saca con el pi, que multiplica al radio al cuadrado por la altura. Nosotros tenemos el diámetro, así que este diámetro lo dividimos entre 2 para sacar el radio. Por lo tanto tendríamos 8 entre 2 nos va a dar 4. Este radio debe ser al cuadrado, así que 4 por 4 nos da 16. Por el pi, 3.14. Luego por la altura de 12 y nos da a 602.88 centímetros cúbicos. Inciso D. El volumen de otro envase cilíndrico es 197.82 centímetros cúbicos y el radio de la base mide 3 centímetros. Nos preguntan cuánto mide su altura. Lo que hago es tomar la fórmula original del volumen, pi por radio al cuadrado, aquí está, por la altura. Es lo mismo, nada más que yo no pongo el símbolo porque no me sale, le pongo pi. Luego, como estoy buscando la altura, la despejo de la fórmula, lo cual sería enviar la h sola hacia este lado, luego el volumen va a pasar hacia acá, aquí se queda. Y el pi, como está multiplicando a todo esto, va a pasar dividiendo. Y el radio también está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces me queda una fórmula donde tomo el volumen, lo divido entre pi y luego lo divido entre el radio al cuadrado. Primero, el volumen es de 197.82. Eso entre pi de 3.14 nos da 63. Y para el radio al cuadrado tengo 3, pero su cuadrado es 9, porque 3 por 3, 9. Así que quedaría 63 entre 9 y me da a 7 centímetros para la altura. Si queremos comprobar esta cantidad del volumen, utilizando esta altura que obtuvimos, podemos hacerlo multiplicando el pi de 3.14 por el radio al cuadrado que dijimos que es 9 por la altura de 7 y nos da esos 197.82 que están aquí. Eso ya nada más es para comprobar. Ahora el inciso E, otro envase cilíndrico tiene 196.25 centímetros de volumen y su altura mide 10 centímetros. ¿Cuánto mide el radio de la base? Ahora no sabemos el radio y sabemos el resto de datos. Partimos igualmente de la fórmula original, pi por radio al cuadrado por altura, y ahora buscamos el radio al cuadrado, o el radio mejor dicho. Pero como está al cuadrado vamos a tener que despejarlo así. Enviamos el radio al cuadrado hacia acá, nos queda el volumen que va a ser dividido por pi, porque estaba multiplicando, y luego dividido por la altura, porque acá estaba multiplicando. Y luego todo esto va a haber que sacarle la raíz cuadrada, porque aquí está el cuadrado. Así que vamos a hacerlo tomando los 196.25 del volumen entre pi de 3.14 entre 10 de la altura. Nos da 6.25. Ahora a esos 6.25 le saco la raíz cuadrada y me da 2.5 centímetros del radio de la base. También si lo queremos comprobar, tomaríamos el radio al cuadrado, 2.5 por 2.5 nos da esos 6.25. Por pi de 3.14 por la altura de 10 y tenemos los 196.25 que acá obtuvimos o nos dieron desde el principio. El inciso F nos pide manipular la fórmula para el volumen del cilindro que ya tenemos acá y hemos estado trabajando hasta obtener fórmulas para la altura, el radio al cuadrado y el radio. Eso es justo lo que he demostrado aquí y que ya hemos practicado en estos ejercicios. Tal cual están aquí es como se utilizarían o como se responderían acá. Nada más la diferencia es que esta del radio es la que faltó. Habría que ponerle aquí toda esta operación con el símbolo de obtener raíz. Número 4. Inciso A. ¿Cómo cambia el volumen de un cilindro si el radio de su base se duplica? Yo respondo que aumenta 4 veces. Y para comprobarlo vamos a utilizar este inciso D. Nos preguntan cómo cambia el volumen. Así que vamos a analizar o tener en cuenta este volumen. ¿Qué le va a pasar? Si el radio de su base se duplica. Tiene que aumentar 4 veces según lo que calculé. Así que vamos a ver cuál era el radio. Es 3. Vamos a duplicarlo, que sería 6. Y a obtener el volumen con la fórmula que conocemos. Radio al cuadrado sería 6 por 6 por pi por la altura de 7. Y nos da 791.28. Ahora, esta cantidad la voy a dividir entre este volumen original para que vean que obtendré un 4. Sería entre
197.82 y me queda un 4 porque creció 4 veces solamente por haber duplicado el radio. Ahí está comprobado. El inciso B pregunta: ¿cómo cambia el volumen si la altura se duplica? Yo respondo que se duplica. Utilicemos el mismo ejemplo. Vamos a ver qué le va a pasar a este volumen si la altura se duplica. La altura es de 7, así que vamos a duplicarla. 7 más 7 son 14. Y la fórmula nos dice pi de 3.14 por el radio al cuadrado, que el radio es 3, pero el cuadrado son 9. Luego por la altura que está duplicada a 14 nos da 395.64. Esto es el doble de esto. Vamos a dividirlo, esos 395.64 entre 2 y nos va a dar esta cantidad de 197.82. Ahí está, se duplicó. ¿Vieron? El inciso C pregunta: ¿cómo cambia el volumen si la altura se duplica y el radio de la base se divide entre 2? Es decir, el radio de la base a la mitad. Yo respondo que se reduce a la mitad. Utilicemos el mismo ejemplo. ¿Qué le va a pasar a este volumen si duplicamos la altura? Esta se va a ir a 14 como en el caso anterior y el radio de la base se divide entre 2. Este radio se va a ir a 1.5. Apliquemos los cambios en la fórmula. Tenemos el radio al cuadrado 1.5 por 1.5, luego por el pi 3.14, luego por la altura duplicada de 14 son 98.91. Esto es la mitad de este volumen original. Multipliquemos esto por 2 para comprobar y tenemos los 197.82. Ahí está la comprobación. Inciso D. El volumen de un cilindro es 3.14 centímetros cúbicos. ¿Cuánto puede medir el radio de la base y la altura del prisma? Anota dos soluciones distintas. Yo anoté una solución con un radio de 1 y una altura de 1. Ya que tendríamos un pi de 3.14 por el radio al cuadrado, que sería 1 por 1, 1, así que sería 3.14 por 1, nos va a dar lo mismo, 3.14 por 1 de altura, nos va a dar igual a 3.14. Y ese es el volumen que estamos buscando. La otra solución la anoté con un radio de 0.5 y una altura de 4. Tendríamos 0.5 por 0.5 para radio al cuadrado, nos da 0.25. Por 3.14 del pi por 4 de la altura y nos da 3.14 de volumen que estamos buscando. Y esas son las respuestas que tengo para esta página. Vamos a la siguiente.